Ya les digo. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta sesión. Continuamos entonces con el estudio del capítulo 8 del libro del texto, sesión 8, el cuerpo como medio o como fin. Página 171 de la edición antigua y 177 de la edición nueva. Avanzamos la semana pasada, los dos primeros párrafos. Hago un breve resumen. Recordemos que estábamos estudiando en esta sesión y en la anterior el tema del cuerpo. En la sesión 7 vimos el cuerpo como medio de comunicación. Allí nos decían que el cuerpo es un instrumento de ataque del ego y de separación, y para el Espíritu Santo es un medio de comunicación para expresar el perdón y la unidad, para unir las mentes, no para unir los cuerpos y no para unir las mentes. En esta sesión 8, el cuerpo como medio y como fin, los dos primeros párrafos básicamente lo que hace es recordarnos que las actitudes que tenemos hacia el cuerpo desde nuestro ego son las que tenemos hacia el ataque, porque si nos identificamos con el cuerpo, nos identificamos con el ataque. Los cuerpos pueden ser atacados, pueden ser destruidos, podemos destruir o nos pueden destruir. Y esa es la función que el ego le da al cuerpo, pero hay otra que se puede reinterpretar, que es la que nos ofrece el Espíritu Santo como medio de comunicación para perdonar, para sanar, para unir nuestras mentes, ¿no? Por otro lado, nos dice que en este mundo nosotros concebimos el cuerpo como que pareciera que hay dos voces que luchan por poseer el cuerpo. Esas dos voces son las del Espíritu Santo y las del ego, ¿no? Eh, el ego, el ego es contradictorio porque hay veces el ego no considera el cuerpo un fin en sí mismo, pero nos hace creer que sí es un fin y por eso nos movemos en cuidar el cuerpo, de protegerlo, bueno, de defenderlo, de luchar por él, etcétera. Pero a la vez él sabe que no es un fin y que la naturaleza de él es la insuficiencia, ¿no? O sea, todo lo que logremos con el cuerpo siempre será insuficiente. Tenemos hambre, comemos y después nos da hambre. Queremos una relación, nos satisfacemos con esa relación y luego la abandonamos y buscamos otra porque estamos insatisfechos. Nos gusta una determinada actividad cultural o deportiva, de pronto nos deja insatisfechos y pasamos a otras. Y así sucesivamente. Esa es la condición del ego. Nunca está insatisfecho porque siempre está carente, se siente carente. Esos fueron los dos primeros párrafos que vimos la semana pasada y que hemos de empezar con la lectura del párrafo 3. Así que, ¿quién nos quiere colaborar con la lectura del párrafo 3? Leo, Oscar. Adelante. Ha sido muy difícil superar la creencia del ego de que el cuerpo es un fin. Aló. Espérate un momentico, que no te estoy escuchando, Fanny. Espera que te... Ya, Ah, ya. ya, Fanny. Sí, ya. Ha sido muy difícil superar la creencia del ego de que el cuerpo es un fin porque esta idea es análoga a la creencia de que el ataque es un fin. El ego tiene un marcado interés por la enfermedad. Si estás enfermo, ¿cómo podrías refutar su firme creencia de que no eres invulnerable? Este es un racionamiento atractivo desde el punto de vista del ego, porque encubre el ataque obvio que subyace tras la enfermedad. Si reconocieras esto y además te opusieras al ataque, no podrías utilizar la enfermedad como un falso testigo para defender la postura del ego. Muchas gracias, Fanny. ¿Pregunta o comentario de ese párrafo 3? El ego tiene un marcado interés por la enfermedad.
Eso me parece muy interesante. Ujú. A mí me resuena mucho eso porque ya uno va entendiendo que uno no debería ser, yo estoy enfermo de, yo tengo dolor de cabeza, yo tengo diabetes, yo tengo problema de ojo, yo tengo porque ahí está dándole realidad al error. Yo ya trabajo, es como una frase más diferente, estoy atravesando por una condición, como que estoy diciendo, estoy en ese camino y la voy a pasar. Y así Ujú. voy entendiendo en realidad que sí, que eso también pasará. Ujú. Sí, es muy importante. Cómo a partir de cuando elegimos el curso del milagro y el perdón, el lenguaje puede tener otra función, ¿no? Nosotros decimos, me siento enfermo. Entonces me identifico totalmente con el cuerpo y con la enfermedad. Me siento enfermo, ¿no? Ana María nos dice, me tomo una distancia y digo, estoy atravesando por una situación, ¿no? Pero incluso podríamos decirlo de otra manera. Parece que mi cuerpo se siente enfermo y tomo una mayor distancia frente al cuerpo. Hay un pasaje que vamos a ver más adelante, creo que en esta sesión o si no la siguiente, donde dice que no le pidamos al Espíritu Santo sanar el cuerpo, ¿no? Porque el Espíritu Santo no sana lo que es ilusorio. ¿Ves? Lo que le debemos pedir es que nos ayude a sanar la percepción que tenemos del cuerpo, ¿no? Porque solamente es en el nivel de la percepción que nuestra mente está enferma. Así que si sanamos esa percepción que tenemos del cuerpo, pues es muy posible que también el cuerpo se sane, pero lo que tiene que sanarse es la mente, no el cuerpo. Gracias, Oscar, Anita. Sí, yo creo que el motivo por el que el Espíritu Santo pide que no le pidamos que sane el cuerpo es porque el cuerpo es un efecto y el Espíritu Santo solo puede sanar causas, aunque sean ajá, imaginarias o ilusorias. Porque también la mente errónea es una ilusión, es decir, el sistema de creencias del ego también es una ilusión. Podríamos decir que si el Espíritu Santo no sana ilusiones, entonces no podría tampoco sanar ideas erróneas. Pero me parece que el tema es que el cuerpo es un efecto y lo que puede sanar el espíritu es una causa para erradicarlo verdaderamente. sí, muy cierto, es muy cierto, es muy cierto. Pero finalmente es que no, en este mundo, como estamos imbuidos en la influencia cultural del cristianismo tradicional, creemos de que le debemos orar al Espíritu Santo, a Dios o a algún ángel para que nos sane el cuerpo. Y eso es lo que Porque tenemos que estamos investigar. convencidos de que el cuerpo enferma. Es muy difícil erradicar esa idea. Exactamente. Muy difícil erradicar que es Ujú. el cuerpo no se puede enfermar, no tiene ese poder para No enfermar, tiene no es poder. creativo. Mm. Wow, eso es erradicar esa creencia, wow, hay que laburar mucho para eso, me parece a mí. Hay que trabajarla mucho. Hay que trabajarla Sí, mucho. Entonces le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a sanar la interpretación que tenemos del cuerpo y de creer de que el sí. cuerpo se enferma y está enfermo. Pero para Sí, ello también tenemos que trabajar mucho en no identificarnos con el cuerpo. Recordemos que el curso le da mucha importancia a esa no identificación con el cuerpo o a ese no apego con el cuerpo. Recuerde que se repite durante 20 lesiones entre la 200 y la 220, 201 y la 220. Yo no soy un cuerpo, soy tal como Dios me creó. Eso no es gratuito que el curso haga esa insistencia. Eso es esencial en el sistema de enseñanza del curso. Yo tengo que reconocer que no soy un cuerpo y entonces en ese momento me reconozco como mente, como espíritu y me sitúo a la otra orilla. No estoy en el río juntando mente y cuerpo, no, estoy separándolos, ¿no? Y en ese sentido, cuando ya me asiente desde mi mente y me identifique únicamente con mi mente, pues voy a ver el cuerpo con desapego, con distancia.
incluso nuestro lenguaje comenzará a cambiar también. Muy bien, muchas gracias, Elida. ¿Alguien más? Sí, incluso este concepto de enfermedad del cuerpo viene pegadito con su dualidad, viene pegadito con la creencia en que puede ser saludable, y ahí es donde más sutilmente también se esconde el ego, porque detrás de los cuidados que le podemos dar al cuerpo para que se mantenga saludable, está escondidito el miedo. No quita nuestras preferencias ni que uno pueda ser cuidadoso, pero sí cuesta mucho más escudriñar nuestra mente cuando estamos en un supuesto estado de salud, de por qué hacemos las cosas, estas costumbres, estos aprendizajes que tenemos, que cuando se manifiesta un dolor o un disconfort o algo realmente desagradable. Eso diría que es más fácil para nosotros empezar a querer soltar eso, pero el concepto de enfermedad o de salud viene con su par, y el curso nos invita a trascender esto. Lo que dijo Elida, solo la mente puede creer que un cuerpo puede sanarse o enfermarse. Para el caso, la niñez puede ser vivida como una enfermedad, la vejez, el embarazo, la adolescencia, los ciclos femeninos, los ciclos masculinos, o sea, salud o enfermedad son dos caras de la misma moneda, la creencia en el cuerpo. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth. Fíjese también en esto, es un poco paradójico porque el ego mantiene un interés en la enfermedad, pero a la vez busca desesperadamente la curación y la inmortalidad del cuerpo. Entonces, la enfermedad es el resultado de una mente dividida y en conflicto, y por lo tanto una mente que se siente culpable, no merecedora, etcétera, y que se autoinflige daño, ¿no? Pero a la vez, ese mismo ego busca desesperadamente la curación del cuerpo en fuentes externas a su propia mente, ¿no? El médico, la receta, el medicamento, etcétera, las aguas milagrosas que va a beber, etcétera. Y simultáneamente está desesperado por buscar la inmortalidad del cuerpo. Esas, digamos, son las paradojas del ego. Así que la enfermedad es el resultado del conflicto en nuestra mente, ¿no? Así como la sanación es el resultado de restablecer la unidad de nuestra mente, ¿no? Ese es el tema que debemos siempre tener en cuenta. Bueno, ¿algo más sobre este párrafo? Por eso es que en la oración 5 nos dice que como el cuerpo, el ego utiliza el cuerpo como el ataque, ¿no? Pero a la vez utiliza la enfermedad. Entonces, si nosotros nos opusiéramos al ataque, o sea, si no utilizamos el cuerpo como un instrumento de ataque, no solamente contra terceros, sino contra nosotros mismos, no, ya la enfermedad no sería un falso testigo de nuestra vulnerabilidad. Nos sentimos enfermos y nos sentimos vulnerables. Si no hay enfermedad, no hay invulnerabilidad. Pero el ego, para poder atacar, necesita justificar. ¿Y cómo se justifica? Sintiéndose vulnerable, ¿no? Esas son las paradojas del ego. ¿Algo más sobre este párrafo? Nadie más. Bueno, ¿quién nos colabora entonces con la lectura del párrafo 4? ¿4? ¿Hicimos 4? Hicimos 3, ¿no? Oscar, Sí, adelante.
Ahorita escuchando a Elizabeth y escuchándote a ti, estoy viendo que a final de cuentas, tener un cuerpo sano o un cuerpo enfermo, que es la dualidad, simplemente es el testigo de que sí soy un cuerpo. No importa que esté enfermo o sano, demuestra que soy un cuerpo. Si estoy sano, soy un cuerpo sano. Si estoy enfermo, soy un cuerpo enfermo. Mil gracias. Eso es muy cierto, Lilia. Pero nosotros hacemos conciencia del cuerpo cuando está enfermo. Tengo dolor de cabeza o dolor de estómago, bueno, cualquier cosa. O me golpeé en un pie. Ahí hacemos conciencia del cuerpo. Mira que cuando estamos tranquilos, cuando estamos en paz, cuando estamos gozosos o cuando estamos en un estado meditativo profundo, el cuerpo desaparece de nuestra conciencia. ¿No? Eso es lo importante. Y es a esos estados a los que nos va a conducir el perdón. O sea, en la medida en que perdonamos y perdonamos, como que vamos haciendo abstracción del cuerpo, casi que de manera muy natural, sin forzarnos, ¿no? De hecho, Eckhart Tolle dice, y según yo tiene razón, por eso lo digo, que cerrando los cerrando los ojos, perdón, desaparece el cuerpo. Lo único que queda en ese instante es la memoria de un cuerpo. Ujú. Es muy interesante esto, que cuando empezamos a ver, es cierto, cierro los ojos y no hay cuerpo, ni hay cuerpos, ni hay objetos, ni nada. Hay memorias de que, a ver, aquí hay, no sé, una laptop, allá enfrente está Oscar, pero no está realmente, desaparecen de la conciencia. Ujú. Sí, 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 Muy sí, fácil. muy cierto. Muchas gracias, Lilia. ¿Alguien más? Bueno, ¿quién nos colabora con la lectura del siguiente párrafo? Yo lo leo, Oscar. Muchas gracias, Lilia. Dice, es difícil percibir que la enfermedad es un testigo falso, ya que no te das cuenta de que está en total desacuerdo con lo que quieres. Este testigo, por consiguiente, parece ser inocente y digno de confianza debido a que no lo ha sometido a un riguroso interrogatorio. De haberlo hecho, no considerarías a la enfermedad un testigo tan vital en favor de la postura del ego. Una afirmación más honesta sería que los que quieren al ego están predispuestos a defenderlo. Por lo tanto, se debe desconfiar desde un principio de los testigos que el ego elige. El ego no convoca testigos que disientan de su causa, de la misma manera en que el Espíritu Santo tampoco lo hace. He dicho que juzgar es la función del Espíritu Santo, para la cual él está perfectamente capacitado. Mas cuando el ego actúa como juez, hace todo menos juzgar imparcialmente. Cuando el ego convoca a un testigo, lo ha convertido de antemano en un aliado. Muchas gracias, Lilia. ¿Preguntas o comentarios de este párrafo 4? Qué fuerte esta última frase, cuando el ego convoca a un testigo, lo ha convertido de antemano en un aliado. Sí, muy cierto. Ya lo quitó como hermano, como amigo, no, a lo que le interesa es un aliado. El ego es muy utilitarista, entonces, Sí. si convoco la enfermedad como aliado, ve como testigo de mi vulnerabilidad, es un aliado, ¿no? Pero también es aplicable a cualquier espacio, digamos, de nuestra cotidianidad. Cuando yo convoco a alguien como testigo de que yo tengo la razón, lo estoy convirtiendo en un aliado, así no tenga la razón, ¿no? Claro, las alianzas son
convenios de conveniencia, Mm, de condicionalidad, o sea, de intercambio de bienes, entre comillas, ¿no? Porque es como una negociación. Los aliados, la gente que en general las alianzas, por hablarlo en neutro, hacen eso, o sea, es una unión de conveniencia. En cambio, la unidad, la unicidad que nos ofrece el espíritu, no pide ningún tipo de devolución de eso. Sin embargo, en el intercambio del miedo, sí tiene que haber un ida y vuelta, algún pago por esa situación de alianza. Es muy interesante también nuevamente eso de convertir a una idea en aliado del ego. No es a un hermanito, no es a nada en el mundo, sino atrae ideas, testigos, aliadas en la conveniencia de favorecer el miedo y a condición de que se propugne su programa de pensamiento, ujú, que sobre su programa de pensamiento. Gracias. ujú. Sí, todo testigo que el ego convoca es para demostrar que lo falso es real, ¿no? Es básicamente eso, en cualquier circunstancia o contexto. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Alguien más? ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo? Yo me quedo con él iniciando. Es difícil percibir que la enfermedad es un testigo falso, ya que no te das cuenta de que está en total desacuerdo con lo que quieres. Nosotros estamos enfermos y queremos aliviarnos. Nos vamos derecho donde el médico para que nos atiendan, nos quite el dolor, nos dé la pastillita, nos opere el dolor que tenemos. eh, Tenemos miopía o astigmatismo, entonces vamos al médico para que no utilicemos gafas. Entonces nos operamos, inocentemente nos está mostrando que no, que todo es maravilloso y que es perfecto. Y se da uno cuenta en que en realidad eso no es por ahí. Nos está mostrando el camino, digámoslo así, más largo para entender que esa no era la visión que realmente necesitábamos ver. Me Ujú. encantó. Es muy cierto. Muchas gracias, Anita. ¿Alguien más? Me gustó esto que has dicho, Oscar, de que todo testigo que Leo convoca es para demostrar que lo falso es verdadero. Y en el mundo pasa exactamente lo mismo, es un reflejo, es decir, los abogados saben muy bien que existen los testigos falsos y vienen justamente a demostrar eso, que lo falso es verdadero. O sea, Ujú. en el mundo todo es un reflejo de lo que pasa en nuestra mente, ¿no? Es interesante. Yo me acuerdo que mi primer marido, el padre, era abogado. Él decía que había un sindicato de testigos falsos, como para ver, ver el valor que le dan en los juicios a los testigos falsos. Qué bárbaro. Bueno, Sí. y la enfermedad, ahora podemos poner la enfermedad en ese rubro, testigo falso. Es un testigo falso. En el sindicato de testigos falsos. El sindicato. Se llamaba SUTEFA, Sindicato Único de Testigos Falsos. Ajá. No, es que me hizo Siempre me hizo acordar reír eso. eso de los testigos falsos en derecho que acaba de hablar Elida. Esta mañana escuché en la radio una cosa que me llamó mucho la atención y me mostró pues cómo desde el poder se puede manipular la justicia. Y la noticia era un magistrado del Consejo de Estado de Colombia, digamos que es de las altas cortes, tuvo una relación con una señora de la cual surgieron 2 hijos, pero era una relación extramatrimonial. Eso sucedió en los años 80, imagínate, hace más de 30 años. Ella pidió que él reconociera los hijos y no lo reconoció. Hizo todas las demandas posibles y no se las aceptaban. Ante un juez, ante un tribunal, ante la Corte Suprema, y simplemente era el poder de ese magistrado. Cuando surgieron ya las pruebas genéticas,
pidieron que se echaran las pruebas genéticas y no. Uno de los hijos de ese magistrado, pues ya es un muchacho de 35, 36 años, estudió Derecho y llevó eso ante la Corte Constitucional, ¿no? Como un derecho de tutela, y la Corte ordenó que se aplicaran, se hicieran las pruebas genéticas, ¿no? 35 años después, para demostrar en un 99.99% que sí eran sus hijos, ¿no? Pero utilizó todo el Poder Judicial, toda su influencia durante más de 30 años para demostrar que lo falso es verdad o para impedir que la verdad se evidenciara. Eso es tremendo. ¿Ves? Eso es tremendo. Y hoy sabemos por las constelaciones familiares, y esto tiene que ver también con nuestro trabajo interior, que lo que se excluye, cuando se excluye a un hijo de Dios de un sistema, por algún lado es como una olla que está a presión, por algún lado el excluido se va a manifestar a través de una enfermedad, de un síntoma psicofísico o una enfermedad mental. Pero nosotros seguimos insistiendo en excluir a lo que no nos gusta. Ajá, eso Como es por cierto. ejemplo en este caso, este hombrecito no tenía ningún interés de que se supiera que había tenido 2 hijos. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Y Y todavía entonces, creemos que esas cosas eran del siglo pasado, mm, cuando se excluía a los niños Down, a los que se habían suicidado, a los que habían tenido algún aborto. Evidentemente esto en el siglo XXI sigue sucediendo. Hay cosas que nos avergüenzan o que políticamente no nos convienen y los excluimos, así lo sencillo. excluimos. Sí, muy cierto. En la noticia que cuenta Oscar, ni siquiera él quería tener el apellido del papá. Simplemente era para demostrarle que sí era hijo de él. Porque le preguntaban que si se quería poner el apellido del papá y dijo, no, no me interesa. Que no Solamente le era interesa. sacar a la luz. El tema es que eran 2 hermanos y uno sí tenía una discapacidad. Y entonces nunca quiso asumir por ese hijo que entonces ahora la corte lo obliga a La corte pagar lo los obliga gastos de no manutención de realizados por el sostenimiento de ese hijo incapacitado y con discapacidad. imagínense. Mm. Establecer un orden, claro, lo que corresponde. Sí, claro, así es. Bueno, miremos una cosa que Yo, es importante. Ah, Magdalena está hola. pidiendo. Sí, es que no sé por qué no funciona la cámara, pero buenas tardes a todos. Buenas tardes, Magdalena. Es que cuando leyó ahí, cuando leyeron esta parte que dice, el ego no convoca testigos que disientan de su causa, antes de seguir la frase, yo al tiro pensé, dije, igual que todos, o sea, no vas a convocar un testigo para que disienta de tu causa, para eso no convocas un testigo. Y entonces ahí lo dice tan bien, o sea, tan claro que dice de la misma manera en que el Espíritu Santo tampoco lo hace, porque realmente es un sine qua non, o sea, no podemos convocar un testigo si no es para que vaya reafirmando lo que... Y entonces no sé quién está primero, ¿no? Es como, no sé, por la enfermedad, lo que pasa es que a veces no sabemos cuál es la parte que no hemos perdonado, que se está manifestando ahí, cuál es la parte que hemos excluido, ¿no? Entonces ahí, nada, pedir la ayuda, pues pedir la visión, pedir la comprensión y para luego poder incluirla y así seguir caminando, porque igual es duro vivir con un dolor en el cuerpo, por más que el cuerpo sea una ilusión, es duro, es duro, no Muy sé cierto, cómo, sí, muy claro, cierto. Muchas gracias, eso. Magdalena, ¿no? Muy cierto. Sí. El ejemplo que pone Magdalena es algo que es una constante en un curso de milagros y es su metodología de enseñanza en base a opuestos. Entonces, el ego no convoca testigos que lo cuestionen o que cuestionen su causa, o sea, nunca va a
a convocar como testigos a la verdad, al amor, a la paz, a la dicha, ¿no? Va a convocar al miedo, a la enfermedad, al ataque, a la agresión, el resentimiento, o sea, los que validen su causa. Y lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Solamente va a convocar los testigos del amor, la paz, la dicha, la plenitud, etcétera, y no va a convocar los testigos del ego. Son dos sistemas de pensamiento completamente excluyentes, ¿no? Y bueno, es como lo planteó, pues, o como lo explicó Magdalena. Yo quiero resaltar la oración 2. Aquí hay un tema muy importante que es que nos dice este testigo. ¿Cuál testigo? La enfermedad. Por consiguiente, parece ser inocente y, y digno de confianza debido a que no lo ha sometido a un riguroso interrogatorio. Vamos por partes. Este testigo, ¿cuál? La enfermedad, parece ser inocente y digno de confianza. Cuando alguien le dice que estoy enfermo y sufro mucho y me tomo este medicamento y no me sirve, y bueno, y me cuenta todo su drama de su enfermedad, entonces, pues, obviamente uno le cree a la persona que se siente enferma, que se siente dolorida, que se siente impotente porque no logra sanarse, etcétera. Entonces, hay una identificación allí que el curso nos previene con eso. O sea, no te identifiques con la enfermedad, identifícate con la mente errada que se cree enferma y vea la plena, ¿no? Pero aquí hay una cosa que es muy importante, ¿no? Y es debido a que no lo ha sometido a un riguroso interrogatorio. Ese sí que es un tema esencial en el curso. El curso nos está invitando siempre a cuestionar lo falso, a cuestionar lo ilusorio, a decirnos eso no es verdad y por lo tanto lo suelto, lo abandono, lo entrego. Ese riguroso interrogatorio lo hacemos en base a lo que el curso nos dice es que es verdad o que es amor, que es falso o que es ilusorio, ¿no? Y solamente es cuando cuestionamos lo falso que le damos, digamos, ingreso, le posibilitamos que lo verdadero, pues, tome posesión en nuestra mente, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante que quería resaltar acá. Bueno, ¿más preguntas sobre este párrafo? Elizabeth, Adelante. ¿Quién? Bueno, retomando el hilo de la conversación de la compañera que dijo que era muy duro seguir adelante sintiéndose mal, ¿no? Incluso cuando vuelvo al estado de salud, el opuesto a la supuesta enfermedad dentro de la dualidad. Incluso cuando uno está en estado de salud y avanza el tiempo, o por ahí tiene muy poco tiempo cronológicamente hablando, por ejemplo en la niñez o en la adolescencia, que se pueden plantear como etapas problemáticas según la cultura, puede ser muy dificultoso transitar esas épocas en la dualidad. Y lo gracioso es que sabemos que la enfermedad es un testigo falso, aún en la dualidad. Porque un nene cuando no quiere ir al jardincito dice me duele la panza. Y muchas veces se lo apaña, o no. Pero estamos sabiendo de que el que se enferma tiene beneficios que no tendría de otro modo. Y ya en la adultez he presenciado enfermedades de compañeros de trabajo que cuando pasaba cierto tiempo que parecía que el sistema se desequilibraba laboralmente, como que todos tomábamos conciencia de una situación así como de malestar que no era directo hacia el enfermo, pero que tanto tiempo enfermo, pero che, ¿cómo puede ser? Entonces hay que llevar un certificado médico que avale
ese estado porque el sistema operativamente disfunciona y aparece el descreimiento nuevamente de el aparente beneficio que da estar enfermo. Entonces hay todo un encadenamiento de pisar en falso un paso sobre otro, sobre otro, sobre otro, que tiene que ver con la salud, con la definición del estado de salud y con la definición del significado de estado de enfermedad que el curso nos cuestiona desde sus primeras lecciones, que a todo le da un significado y bueno, y desde ahí nos movemos para la salud y para la enfermedad. Lo de los testimonios, ¿no? Dice, el ego no convoca a testigos que disientan con su causa y el espíritu tampoco. Ahora, el espíritu trasciende la dualidad en el sentido de que el beneficio que da es igual para todos. Sin embargo, el ego no va a dar el mismo beneficio a todos. Y sobre todo, no va a dar beneficios, sino que están disfrazados de beneficios. Pero siempre son estos acuerdos que se hacen, estas alianzas, que no es lo mismo que la incondicionalidad que nos ofrece la paz y la incondicionalidad que nos ofrece el amor. De ahí la salud que trasciende el estado de salud de la dualidad. Eso me ayuda mucho a verme cuando me creo conforme con mi estado de salud. Y entonces sigo fabricando tiempo. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, solamente resalto una cosita final, que es la oración 7. He dicho que juzgar es la función del Espíritu Santo para la cual Él está perfectamente capacitado. O sea, ¿qué nos está diciendo acá? Que evitemos a toda costa hacer juicios nosotros, porque nosotros no estamos capacitados para hacer juicios. Todo juicio que nosotros hacemos en este mundo es un ataque. Así lo pintemos de color rosado. Entonces, el juicio solamente se lo dejamos al Espíritu Santo, le entregamos todo juicio, porque el ego sí que sabe hacer juicios y todos esos juicios siempre son de ataque, son condenatorios. Por eso nos dice más, cuando el ego actúa como juez, hace todo menos juzgar imparcialmente, ¿no? Por eso todo juicio del ego es un ataque, es una condena. Y lo que nos está diciendo aquí, en otras palabras, es no juzguemos. Evitemos emitir juicios. Dejemos los juicios en manos del Espíritu Santo. Bueno, avancemos con el párrafo siguiente. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo? Creo que es el 5. Sí, el 5. Yo lo leo. ¿Leo yo si quiere? Ah, dale. Bueno, la Tatiana. una y después la otra, en el próximo párrafo. Ya, a ver. Adelante, pues, Cristina. ¿Cristina fue o no? Tatiana. Todavía sigue siendo cierto que el cuerpo de por sí no tiene ninguna función porque no es un fin. El ego, no obstante, lo establece como un fin, porque como tal su verdadera función queda velada. Este es el propósito de todo lo que el ego hace. Su único objetivo es hacer que se pierda de vista la función de todo. Un cuerpo enfermo no tiene sentido. No puede tener sentido porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo. La enfermedad tendría sentido solo si las dos premisas básicas en las que se basa la interpretación que el ego hace del cuerpo fuesen ciertas. Que el propósito del cuerpo es atacar y que tú eres un cuerpo. Sin estas dos premisas, la enfermedad es inconcebible.
Muchas gracias, Tatiana. ¿Preguntas o comentarios sobre este párrafo? En el párrafo 1, fíjate que dice que el cuerpo no tiene ninguna función en la línea 1, pero luego dice queda velada su verdadera función. Ujú. A ver, ¿cómo entendemos cada una de estas dos afirmaciones? La verdadera función sería el propósito que le da el Espíritu Santo, de ser un medio de comunicación o un recurso de aprendizaje. ¿A eso se refiere como verdadera función? No. Tú hiciste la pregunta a todo el grupo, entonces esperemos que opine todo el grupo y lo miramos también, ¿sí? Como Ok, cómo no. invitaste a todo el grupo a reflexionar sobre esa. Así que tenemos la palabra. Es bastante interesante lo que destacó Elida y nos indica acá. Todavía sigue siendo cierto, dice todavía, o sea, en el tiempo, sigue siendo cierto que el cuerpo de por sí no tiene ninguna función, porque no es un fin. El ego, no obstante, lo establece como un fin, porque es como su lugar de residencia y la demostración de que él existe. Como tal, su verdadera función queda velada. La verdadera función del cuerpo, según el curso de milagros, es un medio de comunicación. Un medio de comunicación nada más, ni menos. Yo No sé si es por simplemente ahí, hago una acotación, Claro, pero la función es como medio, no como fin. sí, pero miremos ahí, hago una acotación para la reflexión, que miremos si lo que está diciendo que la verdadera función queda velada es la del cuerpo o la del ego. el ego lo establece como un fin. El ego lo usa. Como tal, su verdadera función queda velada. ¿Cómo lo ve usted, Oscar? Se parece que lingüísticamente, Ojar, a mí me da la sensación de que está hablando del cuerpo, pero tal vez sea una trampita ahí que está hablando del ego. Es del Sí, ego. No sé. yo lo El, veo así, el porque cuerpo no es nada. Siempre nos han dicho el cuerpo no es nada. Es el ego veámoslo. Y el el que ego, está hablando. Me parece a mí, Sí, o sea, pues. cosas. sí, tiene razón Ana María, el cuerpo no es nada. Mira lo que nos dice la primera oración, pongámosle cuidado. Todavía sigue siendo cierto que el cuerpo de por sí no tiene ninguna función porque no es un fin. O sea, nos está diciendo, uno, que el cuerpo no tiene ninguna función y dos, que el cuerpo no es un fin en sí mismo. ¿No? Ujú. Sí. Esa es la definición metafísica del curso. Para el ego, el cuerpo sí tiene una función y es atacar y tiene un fin, preservarlo. ¿Sí? Y se vuelve un fin en sí mismo, o sea, nos hacemos matar por defender el cuerpo. Entonces, el ego, no obstante, lo establece como un fin.
O sea, si el curso dice que el ego no es un fin, pero el ego sí lo establece como fin. ¿Y por qué lo establece como fin? Porque de esa manera va a velar su verdadera función. Pero como si ya nos dijo que el cuerpo no tiene función, entonces la verdadera función no hace referencia al cuerpo, hace referencia a la función del ego, que es el ataque y la separación. ¿Ves? Y por eso el ego lo mantiene como un fin. Ya, esa es mi lectura. No sé si coincidimos o estamos haciendo interpretaciones distintas. Lo que pasa es que dice el cuerpo de por sí no tiene ninguna función. Eso querría decir que sin la guía del ego o sin la guía del espíritu, el cuerpo de por sí no tiene ninguna función. Y dice, todavía sigue siendo cierto que el cuerpo, o sea, en el tiempo, de por sí, el cuerpo no tiene ninguna función propia si no es guiado o por el ego o por el espíritu. Exactamente. Es neutro. Así Es es. neutro. Es neutro. El curso nos va a decir el cuerpo es neutro. Eso depende de cómo lo utilicemos, cuál es el propósito que le asignemos. Pero de por sí no tiene ninguna función porque es neutro, es un vehículo, ¿no? Entonces el cuerpo de por sí no tiene ninguna función y no es un Porque fin en sí mismo. Lo que es un fin en sí mismo es nuestra mente, ¿ves? Exacto. Pero el cuerpo no. Pero para el ego sí que es un fin. ¿Y por qué es un fin? Porque le permite velar, ¿no?, su verdadera función como ego, que es la separación y el ataque, o le permite velar el ataque, o justificarlo, si es de otra manera. O sea, recordemos que a lo largo de estas dos sesiones nos está equiparando el cuerpo con ataque, desde la perspectiva del ego, y el cuerpo como medio de comunicación desde la perspectiva del Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces, el ego sí que considera el cuerpo como un fin porque es a través del cuerpo que hace real la separación, que hace real el ataque, ¿no? Y que el ego se manifiesta a través del cuerpo y por eso lo convierte en un fin en sí mismo, ¿no? No sé si nos queda claro, tenemos dudas ahí. Yo lo veo más claro, pero igual es una frase complicadita, digamos. Sí, de entrada no es que sea fácil. No es fácil. Hay veces el curso nos lleva por esos laberintos lingüísticos que hay veces no son Sí. fáciles de cogerle el tiro. Pero si ya Ujú. nos atenemos a lo que nos dice en la primera oración, que el cuerpo ni tiene función, ni es un fin, entonces, ¿cuál sería su verdadera función? Ninguna. Pero ¿qué es lo que queda velada? Pues el fin del ego, ya no del cuerpo. Bueno, dice, y eso lo va a reforzar en las dos siguientes oraciones. Veámoslo y verá. Este es el propósito de todo lo que el ego hace, o sea, velar, ocultar. Su único objetivo es hacer que se pierda de vista la función de todo, o sea, que nosotros perdamos la perspectiva de la realidad. Es embarcarnos en la ilusión. Ese es el objetivo del ego, que aceptemos la ilusión como verdad y nos va a velar la verdad, nos va a tratar de ocultar la verdad. Entonces, si ustedes miran esas dos oraciones siguientes, este es el propósito de todo lo que el ego hace. Ahí sí nos queda clara que su verdadera función queda velada. ¿La de quién? La del ego. Vamos. Ahora, vamos por la definición del cuerpo y la enfermedad, que es la oración 5. Un cuerpo enfermo no tiene sentido. Un cuerpo enfermo no tiene sentido. ¿Desde qué perspectiva? Desde el curso, en el sentido de ver el cuerpo como neutro, ¿no? Maestro,
Cuando dice su único objetivo es el del ego, es hacer que se pierda de vista la función de todo. Estás diciendo que se pierda de vista la función de la verdad, o la función del amor, o la función del perdón. O sea, el ego lo que hace es velarnos la verdad, ocultarnos la verdad. Y nos vende un cuento que es ilusorio. Tal vez distorsionar, es complicar, Eso, exactamente. tergiversar. Pero es Es que lo la que hace verdad el no ego. tiene función. El amor no tiene función. En este mundo, a ver, tengamos en cuenta dos cosas. Fue Isabela que dijo eso, ¿sí? Sí, En este mundo estamos en un mundo ilusorio. Entonces, metafísicamente, lo que usted dice, el amor no tiene función, es válido desde el amor con mayúscula y sin opuestos en el cielo, ¿sí? En este mundo, como vemos pares de opuestos, entonces estamos viendo el amor y el miedo, la paz y el conflicto, etcétera. Entonces, hay que mirar dónde, en qué nivel nos está hablando el curso de milagros. ¿En el nivel 1 más metafísico o en el nivel de este mundo? Entonces, para el ego, la función del cuerpo es el ataque, ¿sí? Para el Espíritu Santo, la función del cuerpo es un medio de comunicación para unir nuestras mentes. ¿Ves? Entonces, todo tiene una función en este mundo, depende del propósito y del maestro al cual nos adscribimos. ¿Sí? Entonces, hay que mirar en qué momento nos lo está situando. claro. Ahora, cuando dice un cuerpo enfermo no tiene sentido, a mí me retrotrae a la idea de que existe algo que enferma o algo que tiene salud, lo cual no tiene sentido, porque da igual en la ilusión y en lo que es irreal que esté sano o enfermo en la dualidad. Es un medio de comunicación. O sea, si Desde está la... sano, estar sano, me dedico nada más que a ver qué ropaje le voy a poner, porque dependo de cómo me ven, da igual que si está en una cama porque lo atropelló un camión y le quitaron las dos piernas. O sea, no está cumpliendo su función desde la mente que lo guía. Ahora, si dos situaciones tan exageradas y tan locas, esa mente está con el guía espiritual, con el maestro interno, ambas situaciones siguen sirviendo al propósito de la paz. Sí. O sea, la enfermedad como creencia, no como cuerpo. O sea, da igual que tenga una uña encarnada, un cáncer, o que esté impoluta, impecable, sanísima, con todo el laboratorio correcto, da igual. Es cómo uso mi mente y hago uso de mi mente con ese cuerpo. A ver, tienes razón, pero vuelvo a insistir en el tema de la perspectiva desde donde lo miramos. Si como estudiantes de un curso de milagros decimos un cuerpo enfermo no tiene sentido, lo estamos mirando desde la perspectiva del Espíritu Santo. Pero si Claro. yo voy, por ejemplo, a una casa de unos amigos y tienen un familiar enfermo de cáncer, incluso terminal, y yo digo un cuerpo enfermo no tiene sentido, ¿no? ¿Cuál va a ser la interpretación de ellos? Es la Te interpretación van a del ego. echar, claro. Me van a linchar, ¿ves? Estudiando Entonces, Te van a echar. entonces esa siempre es lo que tenemos que mirar. ¿Desde qué perspectiva estamos diciendo cada cosa? O en si el se lo marco digo de a una persona que está enferma del dolor y yo le digo, cuerpo enfermo tiene sentido. ¿Cómo que no tiene sentido si me estoy muriendo del dolor? ¿Ves? Entonces,
¿Es desde qué perspectiva? Entonces, como estudiante de un curso de milagros, el Espíritu Santo nos dice un cuerpo un cuerpo enfermo no tiene sentido. Y nos dice, y no tiene sentido porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo. El cuerpo no tiene propósitos, o sea, entonces la enfermedad es tan ilusoria como el cuerpo. Y por lo tanto, si el cuerpo y la enfermedad son ilusorios, pues la enfermedad no tiene sentido, ¿no? Y tampoco el cuerpo. Eso lo estamos haciendo desde, digamos, un discernimiento metafísico del curso de lo que es verdad y no lo es, y lo que no es verdad. ¿Ves? Entonces, ese me llamó la atención, que siempre busquemos ver desde dónde nos está hablando el curso, de qué nivel, ¿no? Y luego nos hace toda una lucubración sobre en qué momento la enfermedad tendría sentido. Y eso dice que desde el punto de vista del ego, la enfermedad tiene sentido, sí. Yo me reconozco como un cuerpo y crea que el cuerpo puede atacar, incluso atacarme a mí mismo, que es una enfermedad. En ese momento, la enfermedad tiene sentido. ¿Por qué? Porque me identifico como un ego, me identifico con el cuerpo y al identificarme con el cuerpo puedo atacar. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, que ya la perspectiva del mundo, la enfermedad tiene sentido. ¿Ves? Y concluye, sin estas dos premisas, la enfermedad es inconcebible. O sea, si yo me niego que soy un cuerpo y si yo niego la posibilidad de atacar porque renuncio a atacar y a juzgar y renuncio a considerarme un cuerpo, la enfermedad es inconcebible. ¿Ves? ¿Estamos ahí? No, nos situamos o nos queda ahí alguna Hay confusión. muchas dudas. ¿Ah? Yo quedo muy inconclusa. Queda muy inconclusa. Ahora lo miramos. Elisa, ¿iba a decir algo? Que cuando dice un cuerpo enfermo no tiene sentido, no puede tener sentido porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo. Nosotros ya venimos de 8 capítulos en los que Jesús nos está diciendo, trabaja en tu mente, trabaja en tu mente, practica en tu mente, trabaja en tu mente, es para tu mente, no hay otra cosa que para la mente. O sea que cuando me dice esto, nos dijo un montón de veces que esto es para la mente de cada uno. No, o sea, sería prácticamente violento, como usted dijo, ir a decirle a otra que un cuerpo enfermo no tiene sentido. Ahora, que yo sepa que mi cuerpo con un cólico renal no tiene sentido, eso sí sería importante de transitar, porque hasta puedo transitar cualquier circunstancia, no solo una enfermedad física, una enfermedad económica, una enfermedad familiar en el sentido de que haya mucho conflicto, una enfermedad laboral que puede ser que tenga muchos problemas laborales, o sea, la enfermedad como tal no es solo del cuerpo, es de la mente que conduce ese cuerpo y se manifiesta como enfermo en diferentes aspectos. A eso voy. No me da a decirle a nadie, ni jugando, un cuerpo enfermo no tiene sentido, porque Jesús ya nos dijo muchas veces, esto es para la mente, para la mente, para la mente, para la mente, del que lo practica. Claro que podemos equivocarnos y en el entusiasmo tratar de querer hacer un milagro en la forma. Esa sería una confusión de nivel terrible, ir a decirle a alguien, mirá, no tiene sentido que te enfermes. Sería una locura. Oscar, Un pregunta, suicidio casi. pero es que dice Pero un cuerpo enfermo no tiene sentido, pero sano tampoco. exactamente, porque en la Absolutamente válido, Fanny. Ambos son dualidad ilusorios. Pero cuando, Muy está bien. sano, pero cuando está sano no nos preocupamos, Fanny. Cuando está sano está todo bien. Claro. Cuando está sano, El problema es cuando está enfermo. Ni pensamos en el cuerpo cuando está sano, lo disfrutamos, digamos. Hay una, nos hay preocupamos una, de son tan claras, hay, nos preocupamos. hay una humorista venezolana, ¿no? Muy divertida está ahí en Instagram, que dice que una cucaracha voladora te trae al presente en un instante, ¿no?
Estás así, bueno, claro, vos querés andar a controlar una cucaracha voladora. Y empezás a proyectar en tu mente y se me llega a sentar en el brazo, ¿qué hago, no? Segundo, yo los invitaría amorosamente a que cuando quieran repasemos la introducción a la clarificación de términos ahí del manual para el maestro. Y después a cambiar el por qué por el para qué. El por qué le da una nafta, le mete en el tanque al ego que es alucinante, no para más. Para mí es importantísima la claridad de propósito de uno. Entonces ya, no sé, esto es muy personal y me permito compartirlo acá con el grupo. He decaído totalmente en mi interés por querer escudriñar los conceptos y la semántica y las oraciones, ¿no? Porque hay algo que queda perfectamente claro. O se acepta que somos espíritu viviendo transitoriamente una experiencia corporal, o no. Y ya está. No es más difícil que eso. Por ejemplo, cuando yo me refería al dogma, concretamente hago alusión a que no es necesario, a pesar de que las verdades fueron reveladas a los rishis, de que Brahman es el sustrato y de que todo emerge de lo inmutable. Si ustedes contrastan su conciencia, si ustedes constatan a través de el inmutable en ustedes, van a ver que es real, no es ficticio. No necesita ser defendido, ni hay que agregarle nada, ni se le puede quitar nada. Es inmutable. Ustedes se recuerdan a la perfección corriendo por las calles de su barrio cuando eran niños y se pueden ver en este preciso instante hablando aquí en esta reunión. Entonces, es verdad que no requieren de mayor, se evidencian por sí mismas, ¿no? Más allá que después, bueno, hay todo un constructo, las verdades reveladas a los rishis son eso. Para mí lo más importante es cuál es mi propósito, qué claridad tengo respecto de eso y cómo voy ahora a enfrentarme no, pero cómo voy a abordar todo lo que sea que se atraviese en mi experiencia en el mundo, ya sea la lectura de un curso de milagros o un acontecimiento, el que sea, ¿no? Finalmente, cuando en este caso mi cuerpo está resfriado, es solo eso, mi cuerpo. Mi mente está intensa, decidida, dichosa, feliz, observando el instante en que me distraigo y caigo en algún enredo autoprovocado por el maestro que el ego que no es una entidad corporal, no existe, soy yo decidiéndome a través de algo que construí yo. Pero eso me parece esencial, el por qué conduce a unas líneas argumentativas interminables, el para qué ya cambia totalmente la cuestión, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es nuestro propósito? La introducción a la clarificación de términos, miren, véanlo porque se lo deben acordar, pero digo, esto es maravilloso saborearlo de vez en cuando. Gracias, hermanitos. Muchas gracias, Juki. El para qué siempre nos va a remitir al propósito, ¿no? Claro. Y cuando uno pasa por una experiencia, lo que llamamos enfermedad en el mundo, preguntarse, ¿para qué me estoy haciendo esto? Y buscar una respuesta honesta es extraordinario. Porque ahí uno se da cuenta que hay un conflicto en la mente que no ha sido resuelto y que se está manifestando a través de un síntoma corporal. Esto, bueno, la biodescodificación se basa en esto, a través de la enfermedad, decodificarla y encontrar el conflicto que está en la mente oculto y que el síntoma lo muestra. Entonces, si yo me atrevo a mirar el conflicto en la mente, me doy cuenta que si yo hubiera resuelto el conflicto, lo hubiera mirado en la mente, no hubiera enfermado el cuerpo, no era necesario. Entonces, ahí decís, la enfermedad no tiene sentido. ¿Para qué hice padecer al cuerpo si el conflicto está en la mente? Si yo lo miro ahí, lo resuelvo ahí, está todo bien, ya está. Pero como Ahora, no quiero mirar mi lo que te das mente, cuenta.
el padecer un estado Bueno, de porque salud. no tenemos entrenamiento en darnos cuenta. A medida que tenemos Claro. más entrenamiento en mirar la mente, cada vez supuestamente o nos enfermamos menos o nos damos cuenta de que la enfermedad es un camino, como dice Detlef Sen y estos dos alemanes, que algunos elegimos para sanar. Y bueno, es así. ¿Qué va a ser? Pero no lo vemos como algo trágico, como una Claro. tragedia, algo que nos tocó, un karma. No, es una elección. Elegí la enfermedad para sanar, Mm. paradójicamente. El dolor como vehículo de conciencia, como dirían en el budismo. Mm, Es que sí. da igual, porque aunque no me enfermara nunca, el paso del tiempo nos ha asegurado un deterioro o circunstancias cambiantes. Y puedo Sí. elegir padecerlas o Con no. el ego o con el espíritu. Podemos elegirlo, mirarlo, mirar ese deterioro con cualquiera de los dos maestros. Ujú. Sí, claro. O no mirarlo como un deterioro y sencillamente observarlo. Mirarlo en paz. Es Ujú. parte de este proceso que estamos, esta experiencia humana que estamos transitando. Ujú. Mira. Así es. Así es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Esa reflexión estuvo muy enriquecedora. Pero fundamentalmente es que tengamos claro el tema del propósito, ¿no? Y el propósito lo podemos determinar a partir del maestro que elegimos, el ego o el Espíritu Santo. Eso es lo esencial. Y nuestra capacidad de elegir está allí. O elegimos el uno o el otro. Asignamos una función o le asignamos otra. ¿Ves? Bueno, sigamos entonces con el párrafo siguiente, el párrafo 6. 6. Alguien quedó pendiente de leer, porque La leyó señorita Ana Tatiana, María. Ana María. No le perdonamos esa. Está como larguito. Bueno, ay, perdonen. 6. La enfermedad es una forma de demostrar que puedes ser herido. Da testimonio de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad y de tu extrema necesidad de depender de dirección externa. El ego usa esto como su mejor argumento para demostrar que necesita su dirección. Impone un sinfín de reglas para que se eviten funestos desenlaces. El Espíritu Santo, perfectamente consciente de la misma situación, no se molesta de analizarla en absoluto. Si los datos no tienen sentido, no tiene objeto analizarlos. La función de la verdad es recopilar información para que sea verdadera. Sea cual sea la forma en que trates de usar el error, de ello no resulta nada. Cuanto más complicados se vuelven los resultados, más difícil puede que resulte reconocer su insustancialidad. Mas no es necesario examinar todos los posibles resultados a que las premisas dan lugar a fin de juzgarlos correctamente. Muchas gracias, Anita. Absolutamente pensado para nosotros en este instante después de haber disertado acerca del párrafo anterior. Miren, si no somos capaces de tomar, claro, es un beso que nos da Jesús en la frente, muchachos, paren un poco, se les va a calentar la cacerola y van a explotar. Qué divertido. Sí, sí, es cierto. El ego nos lleva a, digamos, a los discursos complejos que también nos van a velar la verdad. No, mas la verdad es muy simple y muy sencilla y no se pierde en los vericuetos de la complejidad. Simplemente determina esto es verdad o es falso, punto. Y ahí se detiene. ¿Alguien más sobre este párrafo? Nadie.
Bueno, entonces repasémosla, a ver. La enfermedad es una forma de mostrar que puedes ser herido, ¿no? O sea, uno de los propósitos del ego es El ego. mostrar nuestra vulnerabilidad. Entonces, da testimonio de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad y de tu extrema necesidad de depender de dirección externa, de los médicos, de los especialistas, de los exámenes, de los medicamentos, etcétera, etcétera. Es una cosa cada vez más compleja en la medida en que nuestra enfermedad se despliega. Y obviamente que nos sentimos vulnerables y siempre estamos clamando un salvador externo, llámese médico, especialista, cirujano, bueno, lo que sea. O Y un entonces, beneficio, maestro, ¿un que qué? puede que un beneficio puede que esté haciendo depender mi recuperación de obtener algún beneficio de ese estado de enfermedad. Sí, sí, la enfermedad tiene su propósito también desde la perspectiva del ego. Y no es un propósito consciente, tampoco. No, O y sea, eso opera en nuestro inconsciente, incluso en mentes que aparentemente no están muy desarrolladas desde el punto de vista físico, sus cuerpos, los niños pequeños, cuando los padres están en conflicto o cuando los padres se separan, eligen la enfermedad como una manera de unir los padres. Se enferman y los padres que están separados se unan para llevar el hijo o la hija al médico, a la clínica y estar los dos juntos allí con el niño enfermo. Entonces, triunfa en su propósito de unir a los padres a costa de sí mismo, o sea, enfermándose. Y son mecanismos Ajá. inconscientes de la mente, son todos los mecanismos de nuestro ego. ¿Ves? Entonces, el ego usa esto como su mejor argumento para demostrar que necesitas su dirección. Y su dirección siempre es buscar, digamos, lo que el curso llama un recurso mágico, un recurso externo para sanarte o para acusar a alguien o algo de tu enfermedad. Impone un sinfín de reglas para que se eviten funestos desenlaces. Bueno, son todas las reglas de la sanidad, de la higiene, bueno, de cómo debemos estar para que el cuerpo se preserve. Y nos va a decir el Espíritu Santo, perfectamente consciente de la misma situación, no se molesta en analizarla en absoluto. O sea, el Espíritu Santo me pone a analizar si lo que tiene es cáncer y si el cáncer es de colon, de cerebro, de pulmones, de sangre, ¿no? O de páncreas, nada, simplemente sabe que hemos elegido la enfermedad como una forma de ataque, pero no es sobre el cuerpo en la que debemos